Eh, Fíjense, dice, si A es una matriz cuadrada, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. Número 1, A es invertible. Número 2, AX igual a B tiene solución única para toda matriz B n por 1. Obviamente esta la vamos a ver más adelante. Ahorita no se preocupen. Siguiente, AX igual a O. O viene siendo la matriz nula. Tiene solamente la solución trivial. Eso también es de sistemas de ecuaciones, no se desesperen. A es equivalente por renglones a la matriz identidad. Y 5A puede escribirse como un producto de matrices elementales. Entonces, de estas 5 condiciones, prácticamente nada más nos vamos a enfocar en la primera, en la cuarta y en la quinta. La segunda y la tercera no. ¿Por qué? Porque esa habla de sistemas de ecuaciones y todavía no lo hemos visto. Entonces, recordar esas 3 condiciones equivalentes. Número 1, si A es invertible, ¿sí? Si es invertible, entonces es equivalente por renglones a la matriz identidad. Número 2, se puede expresar como el producto de matrices elementales, ¿sí? Importantísimo esto, fíjense bien, hay que entender qué es esto de aquí. ¿Qué significa que sea equivalente por renglones a la matriz identidad? Significa que si yo a la matriz le empiezo a aplicar operaciones elementales en los renglones, voy a llegar a la matriz identidad. ¿Sí? Voy a llegar forzosamente a la identidad. Puede haber matrices cuadradas. Pónganle la del 9, ya no sé. No, la del 8. Pues eso ya hoy es 8. Puede haber matrices cuadradas que al aplicarles yo las operaciones elementales no se llegue a la matriz identidad. No se llegue. Y entonces, ¿eso qué significa? Que no es equivalente por renglones a la matriz identidad. Y en esas circunstancias no va a ser invertible. Pero si se llega a la matriz identidad, sí es invertible. De hecho, recuerden que ese es el método que vimos para encontrar la inversa de una matriz, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que en la matriz particionada donde poníamos la matriz A, la idea era que se convirtiera en la identidad? Y entonces, de ese modo, lo que quedaba en la identidad es la inversa. ¿Sí o no? ¿Sí? Y la otra es que se puede factorizar como un producto de matrices elementales. No es más sencillo por determinantes para saber si es invertible. O sea, si el determinante es 0, porque sabemos que la... Pero todavía no hemos visto determinantes. Y aparte, si la matriz es 2 por 2, pues sí es fácil, ¿no? Pero si es 3 por 3, es más complicado. Si es 4 por 4, más complicado. ¿Determinante por cofactores? Sí, pero es tardado y laborioso. Entonces, en lo que lo haces por cofactores para saber si el determinante es diferente de 0, pues ya mejor ya hubieras hecho la inversa. Ahorita vamos a ver los otros métodos, por eso. Entonces, fíjense, vamos a empezar con los ejercicios. Determinar si la matriz dada es elemental. En caso afirmativo, escribir la operación elemental en los renglones que se usó para obtenerla. A ver, la número 1, ¿es una matriz elemental? Sí. ¿Qué fue lo que se hizo? Se multiplicó por 2 el segundo renglón. ¿La segunda matriz? No. ¿Por qué? Porque no es cuadrada. ¿Sí? Forzosamente tiene que ser cuadrada. Bien. ¿La tercera? Sí es elemental. ¿Por qué? Porque es multiplicar el segundo renglón, el primer renglón por 2 y sumarlo al segundo. ¿Sí o no? Una cosa importante que les quiero comentar. Recuerden que las operaciones elementales son 3. No hay un orden.
¿Sí? No hay un orden que diga, la primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta. No tienen un orden fijo. Tú puedes decir que una es la primera, la segunda es otra. ¿Sí me explico? No tiene A, B, C así bien fijo. Pero vamos a mencionarlas nuevamente por orden de complejidad. La primera es intercambio de renglones. ¿Sale? Intercambio de renglones. Que pensaríamos es la sencillita. Luego, multiplicar un renglón por un número diferente de 0. ¿Sale? Esa es la C. Es otra, no necesariamente la segunda. Y la siguiente es la suma del múltiplo de un renglón a otro. Fíjense, esta es una sola operación elemental, porque parecería que son dos en una, ¿verdad? Multiplico un renglón y luego sumo. Uno pensaría que son dos operaciones elementales, pero no, es una. ¿Sí se entiende? Esto se los digo porque muchos creen que son dos operaciones elementales ahí, y no, es una sola. ¿Sale? Entonces es importante que tengan eso bien claro. Entonces en la matriz 3 lo que estoy haciendo es multiplicar por 2 el primer renglón y sumárselo al segundo. Una sola operación elemental, entonces sí es una matriz elemental. ¿Ok? ¿Sí? A ver, la 4, eso no es. ¿Qué se hizo? Se intercambiaron renglones, si es elemental. La 5, no. ¿Por qué? Porque aquí son dos operaciones elementales. Ahí son dos operaciones elementales. ¿Cuáles son? Intercambio del segundo y tercer renglón y multiplicar por 2 el primer renglón. Pues son dos. No es elemental. La 6, sí. ¿Por qué? Porque es multiplicar por 2 el primer renglón y sumárselo al primero. ¿Sí? Sí es elemental. Perdón, al tercero. La 7, no. No es. Porque, porque ¿de qué forma haces al elemento 330? Exactamente, uno pensaría. Exacto, exacto. O sea, no porque pues la única forma de hacerlo cero es multiplicar por cero el tercer renglón, pero no debe de ser cero. El 8, estoy intercambiando al primer y segundo renglón. La 9, sí. Sí, porque está multiplicando por menos 5 el segundo renglón y sumándose al tercero. Exacto. La 10. Son dos operaciones. Son dos operaciones elementales. Aquí hay una, multiplicar por 2 el primer renglón, sumárselo al segundo, y la otra está aquí, multiplicar por menos 3 el segundo renglón y tercer renglón y sumárselo al cuarto. No es elemental. Bien. Luego dice, en los ejercicios 11 al 14, sean A, B y C tres matrices definidas por esas de aquí. Encontrar una matriz elemental tal que E por A sea igual a B. Luego otra que E por A sea igual a C, E por B sea igual a A y E por C sea igual a A. A ver, escojan si una. ¿Cuál quieren? Pero ¿cómo que la C? No, el 11, 12, 13, 14. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Por eso, pero ¿cuál quieren? El 11, el 12, el 13 o el 14. ¿El 13? Bueno. A ver, vamos a ver el 13. Encontrar una matriz elemental E tal que esa matriz elemental por B me dé A. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aplicando el teorema. ¿Sí están de acuerdo, verdad? El teorema. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no?
¿Se acuerdan cómo era el teoremita? A ver, ¿cómo es aplicando el teorema? Muy sencillo. Se supone que yo tengo a. Me dijeron el 13, ¿verdad? Disculpen. Se supone que yo tengo a B y aplico una operación elemental para llegar a A. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y entonces esa operación elemental se la tengo que aplicar a la identidad para encontrar esa E que multiplicada por B me dé A. ¿Sí se acuerdan o no? A ver, vamos a concentrarnos en B y en A. A ver. B y en A, que son estas. ¿De quién parto? ¿De dónde parto? Parto de B. De B tengo que llegar a A con una operación elemental nada más. ¿Por qué? Pues porque nada más hay una matriz identidad. ¿Se acuerdan que al multiplicarlas me da a la que llego, no? Bien, a ver entonces, yo estoy en B. ¿Qué tengo que hacer en B para llegar a A? A ver, ¿qué tengo que hacer en la B para llegar a? Sí, nada más intercambio los renglones, ¿sí o no? Si a B intercambio su primer renglón con el tercero, si intercambio el primer renglón con el tercero, llego a A, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser, Salvador, cómo va a ser la elemental correspondiente a esa operación elemental? Bueno, pues estoy intercambiando el primero con el tercero, entonces va a ser así. ¿Sí o no? Sí, porque estoy intercambiando el primero con el tercero, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué significa? Significa que al multiplicar E por B me debe de dar A. A ver, vamos a ver. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 por B, que quedamos que es menos 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2, menos 3. A ver, vamos a ver. 1, 0, 0, 2, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ah, no, perdón, porque es 1, ¿verdad? Es 1. 0, 1, 0, 1. 0, 2, 0, 2. Menos 1, 0, 0, menos 1. 2, 0, 0, 2. 0, 0, 0, pues 0. ¿Sí están de acuerdo que es A, no? ¿Sí o no es A? Sí. Entonces la matriz elemental, ¿quién es? Pero para encontrarla, que tuve que hacer? Tuve que ver qué operación elemental le aplico a B para llegar a A. ¿Sí o no? ¿Bien? Bien. Ok. Pues así se hace a nosotros. Está muy sencillito, si se fijan. No hay ninguna bronca. Y viene esta. La inversa de una matriz elemental dada. Este tema no lo hemos visto. ¿Sí? Y ya aquí están los ejercicios. ¿Por qué no lo hemos visto? Porque de hecho el libro no lo desarrolla como tema. Acuérdense que ya hablamos aquí de que las inversas de las matrices identidad las voy a utilizar para encontrar, para factorizar a la matriz. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí se acuerdan? Que yo factorizo una matriz a partir de las inversas de las matrices elementales, no de las matrices elementales que obtengo. ¿Sí? Sin embargo, ya dijimos que las inversas de las matrices elementales también son matrices elementales. La pregunta es, ¿cómo obtengo esas inversas de las matrices elementales? Porque ya vi que sacar las inversas no es tan sencillo. Acá el ingeniero dice, pues este método de Gauss-Jordan es muy laborioso.
Sí, sí es laborioso. Pero la ventaja es que estamos hablando de matrices elementales, las cuales son sencillas, y sobre todo que, como son sencillas, nada más vamos a recordar reglas para obtenerlas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas reglas? Déjenme ver a ver si acá lo saca. Sí, miren, aquí está. A ver. Fíjense. Vamos a sacarlas de la manera que ustedes las deduzcan, para que sea más sencillo. Fíjense, este ejercicio que estuvimos analizando el día de ayer consistió en una matricita 2x2, ¿sí se acuerdan, verdad? ¿Sí? Que le fuimos aplicando operaciones elementales para ir obteniendo matrices equivalentes por renglones, acuérdense. ¿Sí? Bien. Y finalmente llegamos a la matriz identidad. ¿Qué significa? Que la matriz A es invertible, es equivalente por renglones a la identidad y se puede expresar como el producto de matrices elementales. ¿Se acuerdan de las condiciones equivalentes que acabamos de ver, no? Las cumple, se satisface. Bien. Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar operaciones elementales a esta matriz. En total fueron 4. Pueden ser más, pero obviamente el secreto está en elegir la menor cantidad de ellas. Ustedes me van a decir, bueno, si ahí tenemos 4, ¿cuál hubiera sido una quinta, una sexta? Pues hubieran sido operaciones elementales que son innecesarias. Por ejemplo, habrá quien diga, no, pues ahora ya intercambio renglones. O tengo. Pero como me quedó el 3, tengo que multiplicar por un 3. ¿Sí se fijan que ya estoy haciendo más operaciones elementales? ¿Sí o no? Entonces aquí va a ser mayor la cantidad de operaciones elementales que tengo que hacer. Van a ser más pasos, van a ser más matrices elementales. ¿Está mal eso? No, pero no es correcto. Lo correcto es hacer la menor cantidad de matrices elementales. Y aunque no hay una receta, porque esto va a depender de la matriz, sí hay que decir que el camino más corto es aquel que consiste en que el elemento 1, 1 sea 1 para ir pivoteando. ¿Sí? ¿Sale? Y luego nos vamos con el otro elemento, el 2, 2. Y luego con el otro elemento 3, 3. Ese es el camino. Si se fijan, pues es una estrategia. No es una receta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo esto va a depender de la matriz. ¿Sí? Y esto lo comento porque algunos han estado diciendo, ¿y qué pasa si hubiéramos hecho esto? Y esto. Y la respuesta es, pues bueno, no está mal, pero vas a hacer más operaciones elementales, te vas a tardar más tiempo, la idea es que sea la menor cantidad de ellas, etc. ¿Sí? ¿Queda acá más o menos claro? Ok. Entonces, si se fijan, aquí para obtener la matriz identidad a partir de esta matriz, lo cual nos dice que es equivalente por renglones a ella, fueron 4. ¿Sí? Y 4 operaciones elementales, y por cada operación elemental obtengo una matriz elemental. ¿Sí? Muy bien. La pregunta es, ¿cómo obtengo las inversas de ellas? Porque ya ven que la factorización de una matriz se hace como el producto de las inversas de las elementales, no de las elementales como tal. Aun cuando las inversas van a ser elementales también. Entonces, ¿cómo se le hace? Bueno, pues está muy sencillo. Y sobre todo, que aquí estamos analizando un ejemplito 2x2. Y recuerden que la matemática, si bien por definición es una ciencia deductiva, porque se basa en el método deductivo, también utiliza el método inductivo.
vamos de lo particular a lo general, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, analizando este caso particular, podemos ya tener ideas que se pueden. Entonces, fíjense muy bien. A ver, vamos a sacar un clarito seco. ¿Dónde me lo metí? Acá está. Vamos a sacar la inversa de esta elemental. ¿Cómo la sacamos? ¿Es la misma? No. La idea es que si es inversa de esta, al multiplicarlas me debe de dar la identidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, a ver, vamos a ver. Eso. Bueno, a ver. Este por 100 más 0 por 100 me da 1. Pues menos 1 y 0, ¿sí o no? Sí, porque se supone que este por este más este por este me debe dar un 1, que es un 1. ¿Sí o no? Sí, porque al multiplicar me debe dar la identidad. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué multiplicado por este más este multiplicado por este me da 0? Pues el 0 y el 1. ¿Sí están de acuerdo? Ustedes van a decir, no, también el 0. Sí, pero acuérdate que se supone que este es elemental. Entonces, como es elemental, este elemento no puede ser 0. ¿Sí? Bueno, eso más o menos para que se den una idea. Sin embargo, efectivamente lo que le ha dicho su compañero es ella misma. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? Porque es menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, vamos a ver, ¿qué operación elemental hicimos aquí? Multiplicar el primer renglón por menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Y nosotros pensaríamos, la inversa va a ser multiplicada también por menos 1, luego entonces será multiplicar por el mismo número. Pero ¿qué creen? No es así. Aquí hay que pensar un poquito. ¿Por qué hay que pensar un poquito? Porque como es el 1, bueno, el menos 1, ese menos 1 puede ser, bueno, es así, pero también puede ser así. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, este es para la inversa. ¿A qué es a lo que voy? A que en la inversa multiplicamos por el inverso del número. Si multipliqué por menos 1, en la inversa tengo que multiplicar por 1 entre menos 1. ¿Por qué? Porque es el inverso multiplicativo del 1. ¿Sí se entendió? A ver, fíjense bien. Por ejemplo, otra donde haya sido multiplicación de un número. A ver, creo que ninguna. Pero vamos a ver. A ver, les pregunto. ¿Esa es una matriz elemental? Sí. Estoy multiplicando por 2 el primer renglón. Entonces, la inversa, ¿cómo va a ser? Multiplicar por un medio. El primer renglón. ¿Sí se entiende? Eso no se vio aquí porque era el 1. ¿Sí me explico de lo que les estoy diciendo? Que tendría que ser así. Es decir, el inverso multiplicativo. Y si se fijan, efectivamente, este por este, 1, más este por este, 1. ¿Sí? O sea, 1 más 0, 1. 0, 0. 0, 0. 0, 1. ¿Entonces se entendió? Entonces, si la operación elemental es multiplicar un renglón por un número, en la inversa va a ser multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos con esta. ¿Qué operación elemental se hizo aquí? Se multiplica por menos 3 el primer renglón y se le suma el segundo. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver si va a ser fácil sacar la inversa. Aquí fue un poquito más engorroso porque era el menos 1.
¿no? Ya vimos que tenía que ser un denominador. A ver, ¿cómo tiene que ser esa matriz para que el multiplicador me dé la identidad siempre y cuando sea elemental? A ver, tiene que ser 1, 3, 0 y 1, ¿no? ¿Sí o no? Bien, ahí va. Este por este, más este por este, 1. ¿Sí? Luego, este por este, más este por este, 0. Este por este, más este por este, 0, ¿no? Este por este, más este por este, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la operación elemental para la inversa? Si multiplico por un número y le sumo el resultado a otro renglón, la inversa va a ser multiplicar por ese número, pero de signo contrario, y sumárselo a ese renglón. Como aquí multipliqué por menos 3, ¿cómo se llama? Como multipliqué por menos 3 el primer renglón y se lo sumé al segundo, en la inversa tendré que multiplicar por 3, es decir, por ese número por signo contrario, y sumárselo al renglón correspondiente. ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo es? ¿Sí? Sí, nada más que veanlo como la operación elemental para que no me las errores. ¿Sí? Bien. Y nos falta la tercera operación elemental, que es la más sencilla de todas, que es la de intercambio de renglones. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la operación elemental pero de inversa sin intercambio de renglones? A ver, ¿están de acuerdo que esta es una elemental donde estoy intercambiando renglones? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues va a ser igual. Intercambiar también esos renglones. Vean. ¿Qué me da? 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo es la operación elemental? ¿Cómo es la operación elemental de la inversa? Si la operación elemental es intercambio de renglones, pues intercambio de esos mismos renglones. ¿Sí quedó claro? Entonces vamos a recapitular. A ver, si la operación elemental es multiplicación, o bueno, es producto de un número diferente de 0 por un renglón, ¿cómo va a ser en la inversa? El producto del inverso multiplicativo de ese número por dicho renglón. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si la operación elemental fue la suma de el múltiplo de un renglón a otro, ¿cómo va a ser la operación correspondiente a la inversa? El producto de dicho número cambiado de signo y sumado a ese renglón. ¿Sí se entendió? El mismo número pero cambiado de signo y sumado a ese renglón. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Y si la operación elemental fue intercambio de renglones, en la inversa, ¿cómo va a ser? Intercambio de renglones. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? No es muy difícil si se fijan. De hecho, la complicadita pues serán las dos primeras, pero nada más acuérdense, anótenlo por ahí. Anótenlo, pero anótenlo. Al fin y al cabo lo voy a llevar de nuevo el siguiente semestre, ¿no? ¿Sí o no? Mira, por ejemplo, ahora, ¿por qué faltaron muchos? Este fin de semana sí ya les subo los vídeos. Ya sin falta. Lo que pasa es que como les debo unos vídeos a sus compañeros del semestre pasado, primero voy a grabar esos, subirlos y luego los de ustedes porque si no se van a revolver. ¿Sí? ¿Sale? Entonces por eso nada más sean pacientes.
y ya pues ya van a estar ahí, ya las pueden volver a ver y todo ahí para que se la chuten, y sobre todo quienes por alguna cuestión no vengan, pues por ejemplo ya ven que han estado faltando algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con el compañero que se... ¿Sí? ¿Y todo bien? ¿Quién faltó? ¿Nadie? ¿Ya todos? Bueno, o sea, para que tengan cuidado, Aguas, tengan mucho cuidado. Ya se está haciendo un caos, sobre todo por la cuestión del tráfico. No, desafortunadamente no hay una cultura de respeto al peatón, al ciclista. También hay que decir, por ejemplo, que los motociclistas son muy imprudentes luego a veces. Ya les platiqué lo del cuate ¿no? Que lleva a sus dos chiquitos atrás. O sea, por favor, oye, no manches. No. ¿Sí? Sí van los niños con casco, pero pues miren, una mala caída, ¿no? El casco les va a ayudar en nada, O sea, entonces, pues sí, está canijo, ¿no? Bien, vamos entonces ahora sí a hacer los ejercicios. A ver, veamos. Estábamos acá. Dice, encuentra la inversa de la matriz elemental dada. Pues ya, no hay ninguna bronca. ¿Cómo lo vamos a resolver? Identificando, como son elementales, hay que identificar la operación elemental que se realizó y aplicar dicha operación elemental, pero para obtener la inversa. Pero ya acabamos de ver cómo va a ser el asunto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué operación elemental se hizo aquí? Entonces, ¿cómo va a ser la inversa? Igual. ¿Sí o no? Se intercambian esos mismos resortes. Bien. ¿Qué operación? Perdón. Se va a tener un paquete. Entonces ahorita en unos 2 minutitos vuelvo a salir. A ver, ¿qué se hizo aquí? Se multiplicó por 4 el primer renglón y se le sumó al segundo. Entonces, ¿cómo va a ser la inversa? Se multiplica por ese número cambiado el signo y se le suma a dicho renglón. Entonces va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Vean. 1, 0, 0, 1. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que dijimos, no? Se multiplica pero cambiado el signo y se le suma. Bien. ¿Aquí qué se hizo? Se intercambió el primero y el tercero. Entonces, pues va a ser igual. Va a ser igual. ¿Vale? Va a ser igual. Aquí qué se hizo? Se multiplica por un número el primer renglón diferente de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la inversa? Acuérdense que es por el recíproco, por el inverso multiplicativo, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan, verdad? Es distinto de 0, pero si tú especificas que la letra se compra. Sí, por ejemplo, si aquí multipliqué por 2, espérenme pues, chavos, espérenme, ¿qué pasó? Si multipliqué por 2 en la elemental, la inversa que también va a ser elemental es multiplicar por un 10. ¿Sí o no? Si fue por 10, por un décimo. ¿Qué pasó? Pero, es que ella se confundió porque la letra aparece en el 10 lo multiplicó por el 4.
Pero aquí, acuérdate que es la suma del múltiplo de un renglón a otro. Y aquí nada más es el producto de un renglón por un número diferente de 0. ¿Sí? A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Aquí se multiplicó el tercer renglón por K y se le sumó al segundo. Se supone que K es un número diferente de 0, ¿verdad? Entonces la suma del múltiplo de un renglón a otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser en la inversa? Si se multiplicó por K ese renglón y se le suma al otro, entonces hay que multiplicar por menos K y se le suma al otro. Entonces va a ser así. 0, 1 menos K, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, nada más se hace como fracción, por así decirlo, si se hubiera multiplicado el vector por el primer renglón en vez de. No, pero es que aquí, ojo, aquí es una operación elemental diferente a esta. Esta es la suma del múltiplo de un renglón a otro y este es el producto de un renglón por un número diferente de 0. Son diferentes operaciones elementales, ¿sí se entiende? A ver, por ejemplo, ¿aquí qué se hizo? ¿Cómo se llama en vez? Por un quinto. ¿Sí o no? No, multiplica por un quinto. A ver, ¿aquí qué se hizo? Aquí se multiplicó por menos 2 el segundo renglón. Creo que ya está mejor. Dice, informo que debido a la falta de salas del examen de cómputo no será posible hacer el examen el miércoles, por lo que se realizará el viernes, mañana miércoles 22 a las 19 para anunciar el tema. Sí, yo porque ya está así. El que les va Pues sí, pero al final sí hicieron el examen ahí y así no se viste lo que hice. Anda muy chico, si no. Yo no sé por qué chingados Supuestamente iba a llegar la siguiente semana, pero sí fue algo rápido. ¿Eh? Sí. ¿Quieren ver qué es? Es un póster de Gauss. Es un póster de Gauss. Bueno, vamos a ver qué es la a ver. No, va a ser difícil. Es un luchador. Es un acorazado.
Eso es Nueva Jersey. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un acorazado para armar. Pero es modelo. Sí, es de plástico así. ¿Es como un tipo Lego? No, los negros son muy feos. Todos Los son negros son muy modelos feos. así. Es un modelo para armar. Pero los negros son feos. Miren, cuando yo estaba chiquillo, y que de hecho esos juguetes eran geniales cuando yo estaba pequeño, y que de hecho Lego le pirateó todas esas ideas a esta empresa. Y curiosamente era una empresa española que se llamaba Exin. Aquí pusieron una fábrica Exin muy grande en México en ese tiempo, y los juguetes eran estos, Exin West. Vean nada más, qué belleza. Estos sí eran juguetes. Mira, eran construcciones del oeste que se armaban. Pero, ¿qué comparas Lego con esto? O sea, Lego está feo, Lego, o sea, mira, ve por ejemplo esta construcción, ¿no? Pero a ver, compara Lego con eso. Lego te deja las cosas así, no planas, pero esto está hecho, y tú podías hacer edificios como tú quisieras. Mira, ese es un pueblo, por ejemplo, del oeste, hecho con el Zinc West. Aquí, por ejemplo, ve, está, por ejemplo, ese se llama puesto fronterizo. Es el puesto fronterizo. Bueno, no quiso abrirlo. Ese es el destacamento. Es el destacamento. Ve, aquí están los indios, los soldados, los cañones, las sillas. Playmobil es genial también, ¿eh? Y de hecho Playmobil existe desde antes que yo era pequeño, y de hecho sigo comprando yo Playmobil. Megablox. Sí, no, nada que verme, no, todo eso no está padre. Mira, ve, esto es Exin West, o sea, es que ve las cosas. Estaba, por ejemplo, fíjense, esta es la General Store. Este es el destacamento. Este es, fíjense, Pero todo era de forma al oeste. todo, por eso se llamaba Exin West. Bueno, pues es que ahí le ganó Lego. No, pero es que, no, a ver, mira, es que Lego salió 2010 para acá o 2000 para acá. Esto es desde los años 70, o sea, yo soy ochentero, pero en los años 70 ya existía eso. Y son construcciones que tú podías hacer como quisieras. Claro que venía un manual para que armaras 3 tipos diferentes de edificio, pero luego tú hacías los que te gustaran. Mira, por ejemplo, ve esto, ¿no? Es que esa fábrica de juguetes era genial. Y no solamente el Exin West, era Exin Castillos. Podías hacer castillos, pero nada que ver con un castillo Lego, ¿eh? O sea, mira, estos son, por ejemplo, de Exin West. Ve. Ve. La barbería, la taberna, el salón, la iglesia, la escuela, el banco, el destacamento, el puesto fronterizo. Y tú podías crear aparte otras construcciones. Y también estaba Exin Castillos, que también o sea, mira, por ejemplo, Exin Castillos, ¿no? Mira, ahí va. O sea, ve esto. Nada que ver con un castillo Lego. O sea, ve. Podías tú hacerlos como, mira, es que eran de bloques. O sea, se lo piratearon los de Lego. Y estos juguetes ya no los hacen. Los puedes encontrar en Mercado Libre, en eBay, pero viejos. Y obviamente a veces salen muy caros, ¿eh? Mira, ve. Mira más que, ¿sí? Y bien, ese es el Sin Castillos. Y
Pues era una fábrica genial de juguetes, ¿no? Yo me acuerdo que siempre cuando éramos niños y veíamos el Canal 5, que era de las caricaturas, pasaban un comercial, ¿no? Un comercial de los juguetes, porque siempre en Navidad, ¿no? Y Reyes, ¿no? Para que para que le pidieras a los Reyes tus juguetes, por si te habías portado bien. Y hasta esa todavía yo creo que el comercial, bien, Exim comercial Exim. Sí, aquí está, o sea, bueno, este era de Exim Boys, pero era cuando los Exim Boys aparecen en los Playmobil, ¿sí? O sea, es otro rollo, ¿qué les cuento? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarles aquí, que pasen buena tarde, que estén muy bien, mañana continuamos, felicidades a las señoritas, mande. No. Es así, mira. Bueno, que pasen buena tarde, nos vemos. Aguas. Pásale por acá. Dale, veamos.